Bienvenidos a Entre Generaciones. Bueno, bienvenidos. Estamos aquí. Vaya. Nerviosas. Muy nerviosas. Pero emocionadas a la vez también. El empezar este proyecto, la verdad que ha tenido mucho... Si escuchan por ahí sonidos, es mi bebé, está ahí atrás. Ignórenlo. Yo no lo ignoraré porque lo estoy viendo. Pero sí, él está ahí y nos va a acompañar en todos los podcasts. Siempre. Él es el bebé que dice ella que tiene 2 años, pero en realidad tiene 2 meses. Bueno, el punto. Empezamos hoy con un tema al cual el Espíritu Santo literalmente nos ha hablado a solas, juntas en la iglesia, a través de alguien más. O sea que cuando el Espíritu Santo habla tan claramente, no hay que hacer caso omiso a ello. Así es. Literalmente, ella lo escuchó por aparte, el Señor me lo presentó a mí por aparte. Luego estuvimos en un culto, la pastora empezó a orar y dio unos ejemplos que nos llevaron a ese mismo pasaje, el cual Mariel nos va a leer en Marcos 4:35. Si quieres tú en tu casa lo puedes leer. Mariel lo va a leer aquí y vamos a empezar. El tema del día de hoy es que tener a Jesús no significa que no vamos a tener pruebas, pero sí significa que nunca vamos a estar solos en la barca. El título es Jesús calma la tempestad. Dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Esto Jesús a los discípulos. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tenéis cuidado que perecemos? Y levantándose, respondió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y le dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Una de los milagros más poderosos, por decirlo así, de Jesucristo para mí, porque fue un milagro el cual solo fue específicamente para los discípulos, porque solo ellos lo vieron, solo ellos estuvieron ahí. Y cuando leí por primera vez este versículo, recuerdo que pasé en alto muchísimas cosas, las cuales yo decía: oh, Jesús, calmando el mar y el viento. Simplemente lo veía de una forma tan natural, pero no veía la profundidad de lo que Dios, el mismo Jesús, estando ahí, pudo haber sufrido o pudo haber tenido por su mente, siendo hombre y al mismo tiempo siendo 100% Dios, al punto de literalmente de callar al mar. Sí. Y también, o sea, para mí también pasaba lo mismo, es que igual con toda la Biblia me pasaba de que para mí eran como historias. E incluso pude haberla leído muchas veces en lo presente, pero yo siempre digo que Dios siempre tiene en cada momento la respuesta y la forma que el Espíritu Santo quiere que nosotros lo entendamos. Porque yo cuando estuve estudiando para el podcast, vi cosas que no había visto y quizás lo había leído millones de veces, porque era el momento y la cosa que Dios quería que nosotros habláramos. Así es. Yo lo leeré en Mateo, porque notamos algunas distinciones entre Marcos y Mateo, y el título es el mismo, dice: Jesús calma la tempestad. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó el mar, una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y lo despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y
y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí podemos ver una diferencia entre los dos tipos de escrituras de Mateo y Marcos. Mateo señala una parte la cual a mí me parece un poco, no un poco, sino muy importante, que remarca el hecho de hombres de poca fe. ¿Por qué? Porque yo noté en este contexto que dentro del barco habían expertos en navegación. Estaba Juan, estaba Pedro, Simón. Ellos eran pescadores, literalmente Jesús los encontró pescando, o sea, sabían del mar, sabían manejar velas, sabían todo tipo de cosas y temieron en gran manera. O sea, estaban en su zona de confort, por decirlo así, en el lugar de trabajo, pero aún así su fe falló al punto de que no sabían qué hacer estando en el mar, en su lugar, por decirlo así, de comodidad. Y eso fue lo que a mí me resaltó más el Señor, que a veces siendo humanos tendemos a aún estar en nuestro lugar de confort, por ejemplo, en nuestra casa, y como estamos ahí, cuando viene la tempestad o la prueba o todas las situaciones que nos amedrentan, tendemos a perder la fe pero tan fácilmente, a perderla por situaciones tan absurdas como una enfermedad. Igual no es absurda una enfermedad, pero el Señor tiene el control. Jesús iba ahí dentro y él iba tan tranquilo que hasta se durmió. O sea, si Jesús estaba ahí tranquilo en el mar, con gente que sabía del mar, literalmente, iba dormido. Él iba descansando en que todo estaba bajo control. Pero ellos temieron y su fe faltó en un momento el cual pudieron haberlo resuelto fácilmente. Pero también vi yo que era para que se viese la gloria de Jehová, que se demostrase quién era Él, quién era Jesús en ese instante, porque ellos todavía lo estaban conociendo. Entonces, yo recuerdo que Jesús empezó a reunir al grupo de los apóstoles, pero ellos dudaban, siempre estaban con esa duda, con esa falta de fe. Jesús les mostró y les remostró y les volvía a mostrar de que Él era el Hijo de Dios, el Cordero que tenía que ser inmolado, y siguieron dudando. Su fe nunca llegó al punto de creer hasta que lo vieron resucitar. E incluso hubo uno que dudó. Hasta ese punto llegaron los discípulos. Así es. Entonces, en Mateo vemos esa gran señalación que Jesús hace, que les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Reprende el mar y hace lo que dice en Marcos también, pero también pone aquí que en Marcos, Mariel señaló algo que me pareció súper interesante también, que ella lo dirá. Bueno, yo cuando estuve leyendo en Marcos 4:38, dice que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Yo me pregunté, ¿qué es una popa? Porque no sabía qué era. Y lo investigué y dice que la popa es donde se encuentra la parte más importante de la barca. En ella se encuentra el timón, la hélice, etc. Y lo más impactante es que Jesús estaba ahí, justo en ese lugar donde se puede controlar toda la barca, pero estaba durmiendo. Que como decía ella, él estaba descansando
están plenamente en ese lugar importante. Y lo que pasa es que muchas veces queremos controlar todo. Que es cierto, Dios nos da el control de nuestra vida en el sentido de que podemos hacer lo que nosotros queremos, porque la Biblia dice, ¿cómo es que dice? Tenemos libre albedrío. Eso, libre albedrío, pero nosotros queremos controlar nuestra vida, no dejar que Dios controle nuestra barca. Y muchas veces queremos eso, controlar y sostener una vida buena en el mundo, pero, pero no podemos lograrlo porque lo hacemos con nuestras propias fuerzas. Y eso nos llena de estrés, de ansiedad, de miedo, de angustia, de estar pensando en el futuro, de estar pensando en qué puedo hacer, de tener dudas de Dios, sobre nuestra fe. De que qué va a hacer Dios, Sí. si va a estar ahí en el momento adecuado. Y todas esas cosas que vienen a nuestra mente por intentar controlar nuestra vida. Y Jesús estaba descansando. O sea, en el lugar más importante de la barca estaba descansando. Y también, ahorita que estaba diciendo eso, sobre que los discípulos sabían, también siento que Jesús, aparte de descansar en Dios, estaba quizás pensando en que mis discípulos tienen que tener fe y también que ellos ya tienen una experiencia aquí. Entonces él confiaba en sus discípulos, él decía, bueno, si pasa alguna cosita, pues igual ellos lo... Exacto. Pero no. Y él descansó y los discípulos andaban perdidos. Descansó no solo en ellos, sino que también descansó en la fe de que el Padre no los iba a abandonar en ningún momento. La naturaleza, por decirlo así, el Señor la creó, el Señor la controla, cada uno de los detalles de la naturaleza. Y me da mucha gracia porque yo también me hubiera molestado de que me hubieran despertado, estaban durmiendo tan plácidamente. Uy, sí. Y el Señor se molestó, no solo por el hecho de la falta de fe, fue la manera en que lo despertaron como, Señor, perecemos. Muy cobardes, la verdad. Mira, yo aquí apunté que tener a Jesús en nuestra vida no significa que no habrán tormentas. Significa que aunque el viento sople fuerte, nuestra barca no se hundirá, porque Él está en ella. No significa ausencia de problemas, significa presencia de paz. No significa que no lloraremos, significa que lloraremos con Él. No significa que todo será fácil, significa que todo tiene un propósito. Así es. El hecho de que Jesús esté en nuestra barca, en nuestra vida, no significa que, como dice Mariel, no van a venir pruebas, no van a venir tentaciones, que una diferencia es que la tentación la pone el diablo y somos nosotros los que tomamos la decisión de si de caer o no, y la prueba la pone el Señor, que es lo que decía la pastora en la iglesia, que el Señor nos pone como en un examen, como estudiantes en un examen. Si tú no te preparas para ese examen, si tú no estudias para ese examen, si tú no estás listo para ese examen, vas a ir a esa prueba y vas a fallar. Y vas a encontrarte con esa prueba, vas a decir, ¿qué es esto? Y no vas a saber resolverlo y vas a reprobar. Entonces, igual pasa con la vida en sí. El Señor te va a poner pruebas porque necesita forjarte, necesita que tu carácter crezca para que seas mejor en Él y seas, como dice la palabra, cada día más como Cristo. Entonces, Sí. si sigues cayendo en la misma situación, que no somos perfectos, caeremos en las pruebas. ¿Por qué? Porque son para forjarte, para formar algo en ti, en manera de que la gloria de Dios se vea reflejada a través de ti y que Cristo se vea reflejado a través de ti. Así es. Lo curioso es que yo le decía a ella de que cuando pensamos, o sea, a ver, que ya teníamos como unas semanitas de haber platicado así de que, ¿por qué no hacemos un podcast? No sé qué, porque ella lo soñó. Y un día ella estaba aquí y se encontró con un post
que fue más o menos el título que nosotros le pusimos. Ese día era domingo y yo me fui a alistarme para irme a la iglesia y yo andaba pensando y yo pensé justo en eso que ella acaba de decir, de que en un examen tenés que prepararte, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y otra cosa que no me acuerdo ahorita. Y la pastora, ese día cuando estaba orando, vino y dijo esas palabras exactas. Y yo me quedé asustada porque es cierto y porque también el Señor nos confirmó a nosotros el proyecto. Y yo digo, si Jesús siendo Jesús tuvo que pasar por tentaciones y también pruebas, ¿por qué nosotros no? Porque claro, el título es, si que Jesús esté en la barca no significa que no vamos a tener pruebas. Y si Jesús, siendo Jesús, pasó por pruebas, ¿por qué nosotros no vamos a pasarla? Simplemente tenemos que afrontarla de la manera que Él la afrontó, que Él afrontaba esas dificultades y esos procesos que Él tenía que pasar en su vida, porque al final Él era humano también. Regresamos. Después de... Una toma porque el jefe demanda. Eh, Preparamos algunos ejemplos de la Biblia, los cuales hemos visto similitudes con el pasaje en el cual hemos leído. Siguiendo con el tema de Dios estando en tu vida durante la prueba, vimos algunas similitudes en otros personajes de la Biblia. Yo encontré varias similitudes con el personaje de David. Es un personaje el cual el Señor forjó su carácter de una manera tan poderosa. Primero fue un exiliado de su propia familia, era un pastorcito, pero el Señor en medio de ahí le escogió. Su fe en el Señor era tan impresionante de resaltar en realidad, como su perseverancia en la prueba, porque para llegar al trono pasaron muchísimas cosas. Una de las cuales yo resalto mucho es cuando Saúl le persigue para matarlo. Ahí David pudo haber tenido en su mente todo tipo de pensamiento de decir, no, es que el Señor ya seguro me abandonó, seguro el Señor se equivocó y me señalaron a mí, pero seguro era mi otro hermano. Pudo haber pensado lo que él pudo haber querido, en realidad, pero su fe no flaqueó en ningún momento, porque su mirada estaba puesta en el Señor. Saúl literalmente estaba a metros de él para matarlo, y el enemigo puso una tentación en David, que fue cuando estaban en la cueva. Pudo haberlo matado a Saúl, pero él entendió que el plan del Señor, hubiera viento, marea alta, marea baja, hambre, sequía, persecución o lo que fuera, se iba a cumplir porque era la palabra del Señor. Y él dijo, no, yo no voy a tocar al ungido del Señor. Y eso le trajo bendición a David luego, donde puedes ver que, o sea, fue tan impresionante la manera en que Saúl empezó a perseguirlo, empezó a humillarlo, a querer quitarle lo que el Señor le había dado por su palabra. Y una de las cosas que como cristianos sabemos es que el Señor, cuando dice algo sobre tu vida, pase lo que pase, puede pasar el tiempo que tenga que pasar, pero eso va a suceder, pero también en el tiempo del Señor. David sabía eso, lo guardaba en su corazón y esperaba en eso. Y eso a mí me impacta, me impresiona, porque muchas veces a mí me falta muchísimo de eso, porque
Hay veces en las que yo me pongo a pensar, Señor, ¿en qué momento me metí aquí? ¿Por qué me metí aquí? Y dentro de mis propias decisiones, igual malas decisiones que he tomado en mi vida, el Señor me rescata y su plan sigue saliendo a flote a pesar de que yo quiera hacer cosas o el enemigo intente cosas. Él siempre lo desvía y sigue el camino para que yo pueda continuar caminando en él y siguiendo aprendiendo de él. Sí, lo que pasa es que nosotros nos desviamos y él, o sea, él ve que nosotros nos estamos desviando y él lo que hace es como, ok, te desviaste, pues te voy a desviar de tu voluntad y te voy a volver a guiar a mi voluntad. Exacto. Y duele cuando te sales del plan perfecto del Señor, porque duele el volver a acercarte, duele el volver a iniciar algo que sabes que habías trabajado tanto con Él y le fallas y es como, volver a empezar, volver a recuperar esa comunión con el Espíritu Santo es tan difícil, a veces a mí me genera decepción de mí misma porque digo, sé que amo al Señor y me pongo en la situación del apóstol Pablo que le decía, mi carne hace lo que yo no quiero y mi espíritu, no, ¿cómo era? No, que la guerra entre la carne y el espíritu, la cual hace lo que yo no quiero y lo que quiero hacer, no lo hago. Y es como que me frustro a veces porque yo tengo una falta de carácter porque no se le puede llamar carácter. El carácter es la templanza, saber aguardar tus palabras en momentos de debilidad, saber decir, saber hablar. No, para mí el carácter no es esas personas que dicen, no, sí, yo tengo mucho carácter, pero no, lo que tienen es falta de educación en realidad, porque simplemente te responden a todo. Sí, o sea, el carácter básicamente son como los frutos del espíritu. Sí, van acompañados. Sí. Porque lo que forjan los frutos del espíritu es un carácter en Cristo. Entonces, yo sé que yo tengo falta de carácter porque a veces yo salto muchísimo. Crece. No, salto porque sé que hay ego en mí, sé que hay falta de Cristo en mí, entonces cuando alguien viene a mí y me dice algo, es como que eso salta. Mi falta de Cristo hace que mi carne sobresalga más que el espíritu que mora en mí. Y es una de las cosas que más me frustra porque el Señor tiene el control de mi vida, pero al mismo tiempo yo me tengo que preparar. ¿Por qué? Porque el control, que Él lleve la dirección de mi vida, no significa que yo no puedo desviarme, no significa que yo no vaya a fallar, no significa que voy a acabar ese plan, porque como Dios nos dio nuestro libre albedrío, tomamos las decisiones que queremos y podemos hacer lo que queremos. Pero el Señor, en su misericordia, a sus hijos vuelve a encaminar y vuelve a encaminar y vuelve a encaminar. Y sí dice que al que más se le ama, más se le perdona, pero también más se le perdona, más se ama. Eso, al que más se le ama es al que más se le perdona. Pero también hay que entender que con el Espíritu Santo y las cosas del Señor no se juegan. ¿Por qué? Porque si tu fe está en una cosa, como dice la Biblia, no pueden correr dos aguas de una misma fuente. Y eso es lo que yo trato de hacer, trato de enfocarme y decir, no digo que lo hago todos los días, porque no soy perfecta, ni mucho menos. Hay días en los que me amanezco con el pie izquierdo, como dicen. Y
me cuesta mucho el hecho de refrenar mi lengua y decir, trágate tus palabras. Y el hecho de también de no hagas lo que no quieren que te hagan a ti, como me cuesta. Pero, No estoy en peligro. ¿por qué? Porque siempre estoy con lo mismo, de ese mismo pensamiento de que, pero es que no lo van a hacer por mí, porque yo lo tengo que hacer por ellos. Y de repente la voz del Espíritu Santo entra en mí y dice, porque tú eres distinta. Tu plan no es el plan de ellos, tu plan no es el mismo. Así que es como un balde de agua fría que me cae, como, respira profundo. Y como dice nuestro pastor, cuenta hasta 1,000,000. Hasta 100,000. Si es necesario. Si es necesario. Y yo cuento hasta 1,000,000,000. A veces. No. Y Mariel también tiene otra comparación. A ver. Bueno, yo me fui por Job, el típico. Pero Job, como muchos sabemos, o y si no sabes, pues lo voy a decir así un poquito rapidito. Job, Dios lo tenía como muy bien económicamente, con hijos, con ganado, o sea, tenía plata, la que necesitamos. Era el jefe del jefe. Exacto. Entonces el diablo vino y quizás para intentar que Job se apartara en su pensamiento, fue donde Dios y le pidió permiso para poder como quitarle todo eso, porque él le dijo, Señor, Él te ama, Él te sirve, Él te esto, porque tú lo tienes bien. Entonces vino Dios y le dijo, confió en Job y le dijo, ve, solo no le quites su vida. Y bueno, pasó muchos procesos, muchas dificultades. A lo Mucha que quiero, tristeza. sí, mucha soledad también, porque su familia, primero sus hijos murieron, Todos. su esposa lo dejó, sus amigos como que se apartaron un poco de él, sí llegaron en algún momento, pero luego como que él quedó Literalmente fue solo. como a Sí, señalarlo. y entonces él sufrió tanto como físicamente como mentalmente. Pero lo que resalta de él es que él nunca desvió su mirada de Dios. Él siempre él siempre sabía que Dios estaba ahí en las dificultades y aunque le doliera en su corazón. Y muchas veces nosotros podemos decir, pero y entonces si Job era recto delante de Dios, ¿por qué pasó esto? Lo que yo había apuntado es que pasó por pruebas duras, no porque no amara a Dios o porque él estuviera mal, sino porque al final Dios lo permitió para que el diablo y él mismo se diera cuenta de cuán grande era su fe. Porque no fue fácil, o sea, yo digo, yo me saco un 1 en un examen y yo me pongo, ¡ay, qué ay, que no sé qué! Y él pasó tantas cosas, tantos dolores al mismo tiempo y su fe nunca desfalleció y nunca cambió solamente porque Dios no siguió permitiendo que él tuviera cosas. Él incluso dijo que acuerdo. Y sí me lo sé. No era mi tema. Pero no me acuerdo. Esa es mi excusa. El punto está en que él dijo de que si del vientre de su madre salió sin nada podría volver. Entonces, o algo así. Ya pondré ahí correctamente el versículo. y entonces el diablo que creía que Job estaba ahí con Dios solamente por eso. Pero realmente Dios, o sea, Job no tenía eso. O sea, lo más importante que Job tenía era a Dios. Y fue reflejado, o sea, es que es Amen. reflejado en su vida y es impresionante. Ya, una de las cosas, hay un comediante cristiano que varias veces me ha hecho pensar mucho a mí, que dice, cuando vayamos al cielo y nos encontremos a Job, ahí va a ser como, ¿y tú qué sufriste? ¿Cuáles fueron tus pruebas? Y yo, No pasé un examen. y lloré. Y fue súper duro. Y él así. El de que, cric, 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 cric. Pero bueno, Él nos dirá, escuchamos pero no juzgamos. literalmente. Pero en tu tema, yo veo a Job como no solo un hombre de confianza en Dios que depositó todo lo que él era en él,
sino también un hombre que sabía en dónde estaba puesta su fe. Así es. Porque en el momento que si Job hubiera tenido su fe en sus hijos, al primer instante, Perdió. he was gone. Pero En español, para los que no somos bilingües. se habría ido. Ok. Pero él, su fe no estaba, el enemigo era como, ok, esto no funcionó, plan B, esto no funcionó, plan C, esto no funcionó, plan D. Y fue hasta el punto de que casi lo mata. Pero como el Señor le había dicho, con el chiquito no. Entonces, ahí fue donde el diablo dijo como, man, aquí ya no tengo yo nada que hacer, no tengo ni parte ni arte. Se rindió. Literalmente. Como Lo que- siempre. Lo que nosotros hacemos cuando él hace pruebas, pues en Job fue al revés. Exacto. El diablo se rindió primero. Muchas veces la gente dice, ay no, es que yo no me meto al cristianismo porque ellos sufren mucho y porque no sé qué y que no sé qué. Pero yo le comentaba a ella, en realidad las personas que están fuera de Dios, el diablo no las busca porque la excusa es que no, es que en el mundo estoy mejor. Y a ver, pasan cosas también, pero el diablo no los busca porque ya los tiene. Exacto. Mientras que nosotros, en el caso de Job, él sabía que Job estaba puesto en Dios. Ujú. Entonces él lo que quería era tenerlo. Y vino y le puso. Pero sí, o sea, si nosotros tuviéramos esa fe y esa confianza en Dios, Esa convicción. esa convicción también, yo creo que el diablo no sé qué haría. O sea, no sé, se rendiría como lo Estaría hizo con Job. llorando. Pero como sabe que nosotros somos, Débiles. pues lo hace. Y es verdad, ser cristiano es difícil, pero en esta tierra, cuando lleguemos a donde la promesa que el Señor tiene para con nosotros, vamos a estar bien, vamos a estar felices y nos vamos a dar cuenta que ganamos la batalla. Pero hey, tampoco todo es malo. Sí, vean. Porque la verdad, o sea, sí, es difícil. Pero el Señor no nos pone carga que no podamos soportar. Entonces, sí es verdad que es difícil porque el enemigo va a estar todo el rato, dice la Biblia lo pone, anda como león rugiente, un león rugiente no anda haciéndote cosquita, ni mucho menos, anda devorando. ¿Por qué? Porque tiene hambre, quiere tu alma, quiere tenerte en sus garras y no descansa. No descansa hasta el punto de que quiere y lo intenta de una manera y si no puede de una, lo intenta de otra y hasta que algunas veces, por desgracia, lo logra. Pero dice el Señor, confíen que yo vencí al mundo. Y esa es la promesa en la cual nosotros debemos descansar. ¿Por qué? Porque el Señor ya venció al mundo. Y lo único que nosotros tenemos que hacer literalmente es seguir los pasos de Jesús. Jesús sufrió aquí en la tierra, no antes de la crucifixión. Sufrió hambre, pasó hambre en el desierto. El mismo diablo fue a él y le tentó. Pero Jesús con su fuerza, porque ahí en ese momento él estaba teniendo comunión con el Padre. Su relación con el Padre estaba a tope. Y eso fue lo que le hizo vencer. No porque Jesús fuera 100%, sí, porque Jesús era 100% Dios, pero en ese momento su carne estaba ausente. ¿Por qué? Porque estaba haciendo un ayuno de 40 días Y noches. y noches. Vos y yo no aguantamos ni al mediodía. Me gusta la comida. Pero, o sea, no quiere decir que va a ser imposible, porque el mismo Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y nos enseñó que es posible para los hombres. ¿Por qué? Porque él siguió lo que el Padre, su plan perfecto. O sea, no hay mejor ejemplo que les podamos dar de la Biblia que Jesús. No cometió ningún error.
David cometió un error. Job cometió un error. Job cometió el error de quejarse. Nunca maldijo a Dios, pero se quejó de él. Y somos humanos. Y nos vamos a quejar. Y nos vamos a debilitar. Y vamos a tener miedo. Y vamos a tener duda. Pero lo que el Señor quiere es que nuestra fe esté puesta en Él. Que a pesar de que pase lo que pase, pueda venir situación mala, buena, la que sea, nuestra fe no tiemble, no se mueva. Que nuestra fe no dependa de la situación de nuestra vida. Exacto. Entonces, como conclusión. No, espérate, falta. Volviendo al tema de la barca. Yo aquí tengo algo que quiero decir. Vale. Suéltalo, DJ. Los discípulos hicieron bien en ir a Jesús. Porque sí, nosotros tenemos que correr a Jesús en el momento. Pero fueron a Jesús de la manera equivocada. Porque hacia Jesús fueron con miedo, no con fe. Y esa es la diferencia. Que sí, vamos a correr a Jesús, pero no vamos a correr a Jesús porque tenemos miedo del que pueda pasar, sino porque sabemos que Él es quien maneja nuestra barca y Él quien nos va a guiar y nos va a sacar de esa situación. Wow. Claro, yo cuando se me vino, yo dije, uy, qué cierto. Es verdad, no hay que ir, tampoco hay que ir, cuando ya tenemos el agua aquí. Señor, ayúdame. No, hay que ir en el momento exacto, en el momento en que ya decimos, uy, creo que no puedo. Creo que ya yo no puedo. No hasta el momento en que ya estamos como que, ya pasó todo. Señor, estoy destrozado. Estoy hasta las patas. No puedo más. Pero, como dice ella, lo que pasa es que muchas veces cuando ya estamos en el momento, ya decimos, ay, Señor, tengo miedo, ¿qué puede pasar? O empezamos a tener como esas crisis de qué hacer, no sé qué. Y en vez de ir a Jesús en el momento donde empieza la prueba, vamos a Jesús cuando ya estamos muy mal. Y es ahí donde nos cuesta mucho más. Porque es cierto, el proceso va a ser difícil, pero si está Jesús en tu barca, va a ser más ligero. Yo quiero agregar algo a eso. Hay que estar con Jesús antes de que llegue la prueba. Sí. ¿Por qué? Porque si vamos a Jesús en la prueba, ahí podemos flaquear. Cierto. Porque la prueba está para forjar tu carácter. Está para demostrar si estás listo o no lo estás. Entonces, si tú no estás con Jesús antes de que llegue la prueba, esa prueba te va a agarrar como piñata. Sí. Entonces, la mejor recomendación que te podemos dar aquí, del tú al tú, es que mantengas una relación con Cristo. Los discípulos en ese momento yo creo que su temor también vino porque todavía no había una relación real con Cristo. Los estaba conociendo apenas, estaban viendo si era realmente el hijo, el escogido. Entonces, creo que por eso también hubo duda en ellos, porque no le conocían realmente, no habían visto la gloria de Dios en su totalidad. Entonces, porque hasta se preguntaron, ¿y este quién es? Que hasta el mar enmudece. Entonces, sí. Al conocer, al tener una relación íntima con Jesús, al llegar la prueba, eso va a ser como pan comido. ¿O no? ¿Quién sabe? O sea, que te va a doler, te va a doler. Hombre. Porque cuando tenés prueba es porque el Señor quiere cambiar algo. Y te va a doler, sí, pero... Y quiere elevar el propósito y todo lo que tenemos. Porque sabe que somos capaces. Sabe que somos más capaces de lo necesario. Amén. Y bueno, yo solamente decirte que tener a Jesús no significa que no nos van a doler las cosas, sino que vamos a tener un hombro donde llorar y un pilar donde refugiarnos y permanecer firme. Y yo que no tengas miedo. Van a venir momentos en los que vas a decir, estoy sola, pero yo te aseguro por experiencia propia que en el momento más oscuro hay un canto que cantamos en la iglesia, en la lucha más profunda, ahí
te rescataré, te abrazaré, te consolaré y eso es una promesa que el Señor tiene a cada uno de nosotros. No tengas miedo de las pruebas, no tengas miedo de las tormentas, sino que velas como una escalera para seguir subiendo a la estatura del varón perfecto, porque el Señor quiere decir que si el Señor te está poniendo pruebas, quiere decir que el Señor tiene tu vista puesta en ti y está trabajando en ti porque tiene planes para ti y tiene vida y tienes planes de bien para contigo. No temas, ve a Él en el momento en que sientas que estás débil, ve a Él en el momento que sientas que estás fuerte y no temas de que Él va a resolverte. Si Él ve que necesitas ayuda, te aseguro que Él va a ir a socorrerte. Espero que haya sido de bendición. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.